yo abiertamente, cuando no sé algo, en la sala sin ningún prejuicio digo, oye, no entiendo, explícame, cuéntame, porque al final eso lo que permite es abrir una discusión mucho más enriquecedora dentro de las decisiones que se están tomando para las marcas. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast P&M, conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Y a uno más de este especial Women to Watch Series, en el que conversamos con las Women to Watch Colombia 2020 para conocer su visión, su rol en el sector, su aporte en el sector y las razones que desde P&M nos llevaron a elegirlas como parte del grupo de Women to Watch 2020. Desde el año 2015, P&M, en alianza con AdAge, lidera la iniciativa Women to Watch en Colombia, con el propósito de hacer un reconocimiento a las mujeres profesionales de esta industria de las comunicaciones, la publicidad y el mercadeo, que le han hecho un aporte o han dejado huella con su liderazgo en el sector. Hoy nos acompaña Angélica Escrucería, Business Development Director de Wunderman Thompson. Angélica, ¿cómo estás? Yo siempre me enredo un poco con los cargos en inglés porque uno empieza como a pensar en español qué será y demás. Pero bueno, aparte, al margen de eso, ¿cómo recibiste la noticia? Bienvenida al podcast. ¿Y cómo recibiste la noticia de ser parte del grupo de Women to Watch en Colombia? Gracias, Gabriel. Sí, la verdad es que básicamente el cargo es desarrollo de nuevos negocios o de negocios en general. Eso es como una muletilla que solemos tener las compañías multinacionales en esos cargos, pero puedes decirme simplemente que desarrollo de nuevos negocios. Pues me fue muy grato, la verdad es un honor haber recibido esta noticia. Ha sido un trabajo de muchos años, pero pues obviamente hay muchas más mujeres también que han trabajado como yo y han puesto todo el corazón en lo que hacen. Entonces, para mí ser una de las elegidas este año, pues es un honor, pero también una gran responsabilidad con el sector y sobre todo con el equipo de mujeres que están en Wunderman Thompson, que es donde yo trabajo actualmente. Es una compañía en la que hay, no sé, ¿qué cantidad de mujeres? Es decir, ¿es significativo? ¿No es tan significativo? 58%, sí, es significativo. Las mujeres, la verdad es que las cargas son muy equitativas entre hombres y mujeres, en términos, por decir así, cuota, que no me gusta esa palabra, pero como para que lo entiendas, pero realmente el trabajo que hace el equipo de mujeres en la agencia es vital y es estratégico también dentro de las marcas que manejamos. Bueno, pues es una buena noticia de todas maneras, digamos, bueno, hablamos de eso porque digamos de alguna manera trajiste el tema a colación y pues queríamos preguntarlo. Y claro, es de todas maneras significativo. Pasando un poco, digamos que parte de lo que queremos hacer en el podcast es conocer a la historia de cada una de las Women to Watch Colombia 2020. Lo que nos preguntamos o por donde queremos arrancar es un poco conociendo cómo empezaste en este mundo de la comunicación, publicidad, mercadeo y cuál fue ese camino que te fue llevando a donde estás ahora. Trayectoria. Bueno, yo soy de la ciudad de Cali y la forma en la que llegué al mundo de la publicidad fue en las visitas que nos pide hacer el colegio, que hacen distintas universidades. Y en esas visitas pues vi diferentes carreras y la verdad cuando llegué a publicidad y nos contaron como todo lo que requería esta carrera, sentí que realmente era lo que quería hacer en mi vida. Entonces, pues nada, yo tomé la carrera de publicidad en el año 2000 y ahí estuve 5 años en la Autónoma de Cali. Pues era tal mi pasión que al final del último semestre creamos una agencia, fuimos digamos que ese grupo de publicistas. Creamos la primera agencia de publicidad dentro de una universidad que era tienda de campaña en la Autónoma.
participamos para clientes reales y fue un fogueo muy, muy interesante y fue una apuesta muy buena de la universidad. De ahí pues pasé a un par de agencias en Cali que eran DDB y Rubicam. En ese momento estaban allá en la ciudad y pues teníamos Onda, Colombina, Yupi, lideré como varias de esas cuentas de consumo masivo. Y estudiando ahí, estando como en ese trabajo arduo, me di cuenta que había un gap muy fuerte entre la publicidad y lo que nos decían los clientes. O sea, yo me sentaba en conversaciones con los clientes y ellos obviamente tenían unas necesidades de diversificación de canales, de posicionamiento estratégico de marca, negociaciones con sus distribuidores, y pues yo como publicista lo que podía hacerles era campañas. Entonces tomé la decisión de hacer una especialización en marketing, y eso digamos que me ayudó a reforzar muchísimo el approach en términos de negocio para que la comunicación realmente respondiera a un objetivo de negocio y no simplemente pues a un posicionamiento de marca. Después de eso me vine a Bogotá, estuve en DDB, estuve en J. Walter Thompson y pues manejé cuentas como Kimberly, ExxonMobil, SAP Miller, Claro. Y ahí volví, encontré otro gap que empecé a mirar, y era que los clientes tenían muy claro cómo generar posicionamiento de marca y ventas, pero el área digital la tenían como un ente completamente aislado. Entonces, pues, para mí no hacía sentido que si tú estás creando, construyendo marca y además pues haciendo iniciativas de ventas de estas marcas, pues no utilizar los canales digitales para aprovecharlo. Entonces decidí tomar un máster en negocios digitales en Barcelona, y volví con todo ese conocimiento para aplicarlo otra vez en mi industria, que es lo que me apasiona. Como te digo, no me veo en una industria diferente. Y pues ya de ahí llegué como vicepresidente de cuentas a J. Walter Thompson nuevamente, apoyando la transformación digital y el crecimiento orgánico de los clientes que teníamos. Lo último que hice antes de llegar a Wunderman, digamos, a esta fusión, fue gerenciar Mutato, que Mutato es una compañía de brand and content, es brasilera, y trajimos el spin-off acá a Colombia, y fue un experimento bellísimo pues porque ayudó a la transformación real de la consecución de campañas basadas en un funnel de conversión mucho más claro. Entonces digamos que con eso ya tomé la fusión, surgió la fusión. Esto fue una decisión global de fusionar J. Walter Thompson con Wunderman, y ahí fue cuando yo llegué a ser Business Development Director, que es básicamente la posición en la que estoy hoy en día. Poco a poco, digamos, tú eres parte de ese grupo de Women to Watch Millennials que tenemos este año, ¿cierto? Sí, yo soy como la millennial, la laggard millennials, es como esa colita que inició los millennials. Sí, pero todavía estás dentro del rango. Sí. O todavía estamos dentro del rango, podemos decir nosotros. Pero sí, creo que por lo que hemos ido mirando, por lo que hemos ido conversando con cada Women to Watch, vemos que es como una generación muy, 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 o sea, es un grupo muy de generación millennial. Y la pregunta viene en realidad a colación porque quería preguntarte si esta ola digital que vivimos después, sobre todo el crecimiento después de 2011, que es cuando empieza ya digital a tomar fuerza en el mundo de las comunicaciones, ¿tiene algo que ver o se relaciona como con un rápido ascenso de esta generación? No sé si realmente sea rápido, pero tú me confirmarás un poco la teoría. Pues mira, yo creo que no es solo de esta generación. Yo creo que hasta la generación también actual, la generación Y y la generación Z, se han enfrentado también a nuevas transformaciones. O sea, yo creo que no es que el tipping point de la transformación digital fue en 2012 y de ahí la ola pasó. Esto sigue, digamos, andando, y todo el tiempo vuelve y nos arrasa porque va más rápido que el propio conocimiento y la transformación de las compañías. Lo que sí es cierto con tu pregunta es que sí fue un momento de caos para la industria, y fue un momento en que tú tenías que lanzarte
estudiar, aprender y desestructurarte mentalmente de la forma en la que tradicionalmente se venían haciendo las cosas. Entonces, sí, fuimos una generación, digamos, arrasada por la transformación digital, pero lo bonito de esto es que no ha acabado, no ha acabado y no va a acabar. Entonces, todo el tiempo hay una nueva oportunidad de lanzarse y a aprender y a desestructurarse de la forma tradicional en la que venimos haciendo las cosas. Bueno, parte de lo que te quería comentar también es que ya no noto el acento, ¿no? El caleño se fue perdiendo Ay, poco no a me poco. Oye, eso me lo dicen y es como si me pegara una puñalada en el corazón. Ah, Soy muy caleña. Obviamente, yo cuando llegué a Bogotá era la más caleña de todas, pero era difícil enfrentarme a conversaciones de negocios serias con cliente, sin que el cliente mencionara el acento y tomara, digamos, me molestara por eso. Entonces, pues se me ha ido acentuando con el tiempo, pero el corazón mío está en Cali completamente. completamente. Quería preguntarte, ¿cuáles fueron esos momentos más retadores para ti en la industria? ¿Qué episodio recuerdas que hayas dicho, bueno, fue un reto, pero además fue un hito Sí. profesional? He tenido varios momentos muy retadores. El primero que recuerdo más fuerte fue la fusión entre Comcel y Telmex. Yo era directora de cuenta de Comcel, y digamos que el reto de esa marca era migrar ambas a una nueva sin perder equity y su reputación, pues que no se viera afectada, y además manteniendo los clientes actuales que pues tú sabes que eran las compañías líderes en ese momento en telecomunicaciones. Y el reto fue supremamente desafiante porque no podíamos parar de hacer comunicación de Telmex y de Comcel. Y además nos tocó unirnos a las dos agencias que liderábamos estas marcas, que eran Ogilvy, con Miguel Alonso a la cabeza, y pues yo desde el lado de J. Walter Thompson. Entonces fue supremamente desafiante y retador, fue digamos, una inmersión profunda en términos de negocio, de migración de cuentas, de clientes actuales y potenciales. Y pues digamos que al final fue todo muy bien, claro, fue digamos que se sintió seamless la migración, y eso fue el primer gran reto que tuve, con un equipo de 50 personas en paralelo trabajando. Entonces, pues eso es algo de lo que me siento muy orgullosa, del equipo que logramos consolidar después de eso. A propósito, Uh-huh. quería preguntarte a propósito de ese episodio porque ahí surge una duda que muchas veces puede tener como la gente en la industria, y es cuando estás liderando una fusión entre dos marcas y cada marca tiene su agencia, hay un momento como o puede haber un momento como de nerviosismo entre agencias, como diciendo, bueno, igual sabemos que al final solo se va a quedar una de las dos agencias. No, digamos que desde el principio se estableció que no era una licitación, era un trabajo en conjunto. Sabíamos ambas agencias que íbamos a seguir después con los servicios que liderábamos. Ogilvy lideraba todo prepago, de lo que iba a ser claro, y nosotros liderábamos Telmex y Comcel, pospago. Entonces, digamos que no fue un trabajo, digamos, de tensionante en términos de licitación, porque no lo era, pero sí de culturas de trabajo. Bueno, otro reto también al que me he enfrentado en mi carrera, que fue muy desafiante, fue como vicepresidente de cuentas, en su momento, porque obviamente mi reto era la transformación digital de las cuentas de los clientes actuales, pues cómo generábamos un crecimiento orgánico con nuestros clientes mediante la transformación digital. Y fue sumamente desafiante porque lo que realmente pasó es que me choqué con la cultura. Ya había una cultura establecida del status quo de cómo se debía trabajar, tanto desde la agencia como también las marcas. Entonces para mí fue sumamente desafiante porque pues no te sirve de nada tener una visión clara de hacia dónde llevar, la transformación de esas cuentas, si al final las personas no entienden por qué estás yendo hacia allá. Y muchas veces también el desconocimiento en transformación digital pues genera rechazo y bloqueo, o en cualquier tipo de transformación. Entonces, para mí fue sumamente desafiante porque la cultura se comió la estrategia básicamente. Eh, Obviamente entendí que no solamente sirve tener una visión clara sobre hacia dónde llevar las cosas, sino también tienes que lograr que las personas primero entiendan, y se suban al barco,
para que pues obviamente los procesos sean más amigables en una transformación. Eso fue como mi mayor aprendizaje en ese periodo. Me di cuenta que primero hay que tener una visión, obviamente, pero también hay que tener procesos y perfiles idóneos para dicha transformación. Y por último, tú involucras a la gente, porque cuando empiezas una transformación desde la gente y la gente no entiende cómo está funcionando esto, pues obviamente te chocas. Por supuesto. ¿Ibas a añadir algo más? Sí, pues otros, digamos que como ya como Business Development Director, ya lo que, a lo que me he enfrentado y ha sido un proceso maravilloso es la fusión de no solo de dos compañías, sino de dos culturas. O sea, volví a encontrarme con lo mismo que vi en su momento con Comcel y Telmex, obviamente en dimensiones totalmente distintas, pero ese aprendizaje de entender que hay culturas distintas y lo primero que se tiene que alinear es la cultura fue un aprendizaje maravilloso para mí. Entonces, lo que hemos hecho en este año de consolidación es primero acentuar valores, cultura y visión común. Y ese trabajo ha sido muy lindo porque lo que hemos visto es que las personas están completamente abiertas a aprender, incluyéndome. Creo que lo que mejor ha funcionado en este proceso de transformación de la compañía ha sido eso, que las personas estamos dispuestas a desaprender y aprender nuevas expertices y también saber que hay personas idóneas para cada cosa y que nos podemos apoyar entre nosotros. Eso es como básicamente los principales retos a los que me he enfrentado. Y cuando tú miras un poco hacia atrás, en esas acciones puntuales, en esos proyectos que de alguna manera habrás liderado, y miras como momentos puntuales o entregables puntuales o piezas puntuales que dices, estas tienen mi sello, tienen mi huella, ¿cuáles recuerdas? El legado. Pues mira, más que de pronto legado o sello, yo creo que lo que he hecho es construir una serie de herramientas para movilizar a mi equipo, porque mi equipo al final es el que va a movilizar la industria. No soy yo la que deja un legado a la industria, ni mucho menos, sino es el equipo, todo el equipo de trabajo el que está logrando transformar esta industria. Entonces, pues básicamente lo que he hecho es, primero, volver a las bases y es no pensar en New Business desde cero, sino es cómo logramos hacer un crecimiento orgánico en los clientes. Las marcas que tenemos son bellísimas y son muy desafiantes, entonces lo que he generado internamente es que nos dediquemos a ver qué necesitan nuestras marcas actuales. Digamos que las licitaciones en los últimos años hacen un desgaste altísimo en las agencias de publicidad porque obviamente esos son recursos que se utilizan para atraer nuevos clientes, pero muchas veces esos nuevos clientes lo que quieren es una apuesta en precio, ya una negociación desde precios. Entonces, creo que es mucho más enriquecedor concentrarse en los clientes actuales. Obviamente siempre traer nuevos clientes es valioso, siempre y cuando sean apuestas que hagan sentido a la cultura de la compañía y que no estén enfocados solamente en vernos como una agencia por precio, sino realmente por el valor que les podemos dar. Y eso es algo que les he inculcado muchísimo. Por ejemplo, ahora en medio de la contingencia pusimos a prueba esa cultura o esa acción, esas decisiones que tomé en su momento. Y es que han entrado licitaciones agresivas, pero la verdad es que era eso o concentraron en este instante en las marcas que tenemos que tienen unos retos altísimos en medio de COVID y nos ha dado resultados creer en ellos, concentrarnos en ellos y hacer propuestas proactivas para ellos. Con respecto a mi equipo primario, que es el equipo de business, lo que he hecho para ellos es darles herramientas para que dejemos de vernos con capacidades técnicas y nos convirtamos en más consultivos, porque obviamente en medio de esta fusión o de esta nueva agencia que creamos, hay capacidades muy técnicas y hay capacidades muy estratégicas, pero no estaban trabajando en unísono. Entonces lo que les dije a mi equipo y lo que estamos haciendo en este instante es cómo realmente generar valor en las marcas y no convertirnos simplemente en hacedores de proyectos, sino realmente llevarlos
a un pensamiento mucho más estratégico y convertirnos más en MarTech, que al final es lo que la visión total que tiene Wunderman Thompson y es realmente transformar las marcas y transformar el negocio de las marcas con las nuevas capacidades desde nuevas tecnologías básicamente. Eh, y pues digamos que al final también lo que les he dicho mucho es que esta nueva cultura lo que tiene que traer es el desaprendizaje. Yo no sé si esa palabra existe, pero para mí es la clave de todo esto. Y es yo abiertamente cuando no sé algo en la sala sin ningún prejuicio digo, oye, no entiendo, explícame, cuéntame, porque al final eso lo que permite es abrir una discusión mucho más enriquecedora dentro de las decisiones que se están tomando para las marcas. Entonces creo que esas son las tres cosas esas tres herramientas o sello personal que he dejado en mi equipo para que ellos movilicen la industria. Que por supuesto son lecciones que nos sirven a todos y resaltas temas muy importantes de los que tal vez ahorita alcancemos a hablar un poco, como lo de MarTech, lo de Branded Content. El desaprendizaje, por supuesto, es una forma de actuar, una disciplina que creería pues está permeando en muchos sentidos, sobre todo por la exposición al cambio que vivimos actualmente, no solo por la COVID-19, sino por que el mundo del marketing siempre ha sido muy volátil en los últimos años en términos de lo que se está haciendo, lo que se deja de hacer, lo que se necesita hacer en el futuro. Y en ese sentido, una de las cosas que nos preguntamos también en Women to Watch es las ideas de cambio, la visión que tienen las Women to Watch con respecto a lo acostumbrado, al modus operandi del sector de las comunicaciones y el mercadeo. Ideas de cambio. Y en ese sentido te quisiera preguntar, cuando tú analizas este mundo de las comunicaciones, el marketing y la publicidad, ¿qué piensas que funciona? ¿Qué piensas que está bien, por decirlo así? ¿Y qué cosas crees que deberían cambiar o que se podrían cambiar en el sector? Pues mira, yo creo que no me voy mucho más atrás. Creo que están haciendo bien, estamos haciendo bien en esta industria en este instante. Creo que COVID nos dio una lección maravillosa y es que le enseñó a toda la industria que la comunicación es importante, pero solo si la comunicación es relevante. Por primera vez estoy viendo que todas las marcas están abalanzadas, a realmente concentrarse en sus audiencias y conectar con ellas y realmente las están escuchando. O sea, por primera vez veo que las marcas están haciendo un trabajo fuerte de conectar con sus audiencias y también nos abrió los ojos a marcas y agencias y el sector en general a dar el salto a la transformación. ¿Ya? O sea, antes era como, no, pues toda la automatización de mis bases de datos actuales en algún momento la voy a lograr hacer. En este instante les tocó porque tus clientes actuales se volvieron más valiosos que nunca. Entonces, ese salto a la transformación o ese paso que nos daba miedo en muchas marcas, pues lo estamos dando. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, para mí es que por fin nos estamos realmente enfrentando a una transformación a la fuerza, muchas veces, pero a la fuerza muchas veces también trae cosas maravillosas. Entonces, eso es lo que creo que está bien de la industria en este instante. Pues mira, yo creo que cambiar no sé si sea la palabra más precisa, pero lo que sí nos pasa mucho en esta industria es que nos da miedo ser vulnerables, o sea, nos falta más vulnerabilidad, sobre todo para entender que tenemos la necesidad de aprender de gente más joven, ¿ya? Yo creo que eso es algo muy valioso que pasa hoy. Hoy las expertices más técnicas puras están en gente de 20 años y muchos de nosotros despreciamos eso porque creemos que la experiencia tiene que llevar consigo 20 años de carrera. Hoy en día está menos valorado eso que nunca. Entonces yo creo que algo que podemos realmente tener como industria es digamos, entender que hay que escuchar y aprender de los demás. Esa es la única forma pues en la que podemos verlo, alejarnos de nuestro ego, el tiempo de carrera que llevamos, del tiempo que también tenemos construyendo marcas exitosas, y es reevaluar la forma en la que
en la que realmente nos vamos a enfrentar a un problema de negocio aprendiendo de los demás. ¿Y alguna vez te has preguntado si pudieras hacer algo por el sector, ¿no?, o por el país, desde la posición en la que estás o en cualquier otra instancia? ¿Qué te gustaría hacer para cambiar el país, o qué cosas de pronto ya estás haciendo? Y sí, como a través de qué medios o de qué iniciativas te gustaría como generar impacto. No sé si has considerado eso en algún momento. Pues para el país, yo creo que es ambicioso, pero para mi industria sí, y es que me encantaría involucrarme en proyectos que generen apoyo a la microempresa, porque obviamente, sobre todo en este momento tan crucial para la historia de los negocios, las acciones que movilizan el crecimiento del sector pues son las más importantes, porque en este instante, si nos concentramos en los empresarios más grandes, pues esos tienen seguramente un apoyo del gobierno o de inversionistas. En cambio, las microempresas están vulnerables más que nunca. Entonces, si tú me preguntaras qué me gustaría hacer en este instante y con qué proyectos me gustaría vincularme, con proyectos que apoyen a la microempresa, que son al final los que movilizan la economía del país. Una de las cosas que mencionabas hace un momento era una posición específica en la que estuviste liderando esta empresa brasileña, de origen brasileño, que enfocada en branded content. Del branded content se ha hablado pues mucho en los últimos años, y traigo el tema a colación porque es un tema que se ha vuelto importante, sobre todo en el mundo de la publicidad y del mercadeo. Y quiero aprovechar, obviamente, el contacto contigo para hacerte la pregunta en este podcast. ¿Qué crees que en la industria, que las marcas y que la industria está haciendo bien en branded content, y en qué puntos podemos avanzar? Mira, realmente lo que podemos hacer, cuando se hace bien branded content, es porque el equipo de branded content incluye diversidad en la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Para tú poder hacer branded content, lo principal o lo primero que tienes que tener en cuenta es que ese branded content tiene como objetivo, digamos, entretener o que las personas se conecten con ese contenido en distintas plataformas. Yo voy a poner un ejemplo específico y es redes sociales, porque era el enfoque principal de Mutato, pero la verdad es que branded content puede correr desde cualquier plataforma. Pero lo que hacen bien ese tipo de compañías, más bien las compañías de branded content que hacen bien su trabajo, tienen el valor, entienden y tienen diversidad en sus equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que en las agencias tradicionales tú contratas copies, tú contratas gráficos, diseñadores, directores creativos, pero tú no estás contratando tecnicismo, tú estás contratando personas que al final se involucren con la cultura, porque la cultura es lo que moviliza el branded content. Para tú poder llegar a hacer un contenido realmente de valor o más bien entretenido para las personas, pues primero hay que escucharlas y hay que saber qué es lo que está pasando afuera, ¿ya? No es tú desde tu computador viendo campañas del mundo. No vas a revolucionar en branded content, tienes que salir a ver qué es lo que está pasando en el centro de la ciudad, qué es lo que pasa con personas del común, historias reales y las capacidades que tienes tú como creativo. No te llames creativo, dime qué te apasiona. ¿Te apasiona hacer grafitis? Pues profundicemos sobre eso. No eres un diseñador gráfico, eres un músico, profundicemos sobre eso. Entonces yo creo que la diversidad es la base del branded content, y en términos culturales también ese tipo de compañías revolucionan la forma de trabajar, porque desde su ADN y desde su cultura tienen procesos distintos de consecución del contenido. O sea, contratan a un periodista como tú en vez de a un copy, ¿ya? Eso es como para mí la base de lo que tenemos que aprender el resto de la industria, de las agencias de branded content. Y ahorita otro tema que mencionabas importante es el de MarTech, que sobre este hay muchas dudas, porque lo que por lo menos desde PYM sabemos o nos han dicho muchas veces es, para el directivo de mercadeo, entender el MarTech es un reto, porque muchas veces recibe muchas propuestas de diferentes proveedores de servicios de mercadeo, y como muchas de esas no las entiende, posiblemente la primera decisión sea descartarlas.
Ujú. En ese sentido, ¿qué recomendaciones hay para abordar las tecnologías de mercadeo y por dónde deben empezar y qué hay que empezar y qué hay que mantener para mantenerse al día en estas tendencias? Ujú. Mira, yo creo que lo principal para eliminar la barrera de rechazo de los gerentes de mercadeo es nosotros como agencias o como consultoras dejar de hablar técnicamente. El gap está grandísimo entre el entendimiento y los tecnicismos irrelevantes en los que llevamos a la mesa. Nosotros como agencias o consultoras lo que tenemos que concentrarnos es en entender la visión de esa marca y cuáles son los objetivos de negocio y con base en eso ver qué oportunidades tecnológicas podemos llevar a la mesa, pero hablándolo en sus mismos términos. Y es, tú necesitas mejorar digamos, la cadena de abastecimiento de tu compañía, pues no le vamos a llegar con una página web y un ecosistema más amplio si su problema específico en ese instante es sobre la cadena de abastecimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como compañía es realmente ser consultivos y entender su problema de negocio y ahí llevarle la solución de una forma que él pueda entender en cómo al final eso se traduce en ventas o en brand equity o digamos, en diferentes KPIs que pueda tener dentro de ese proceso. Entonces ese es el principal ejemplo que tengo, o mejor, digamos, consejo que tengo para nuestra industria, porque al final nosotros somos los encargados no de vender, sino de enseñarle a esa persona de marketing para que esa persona sienta la tranquilidad y la confianza de trabajar de la mano con nosotros. Si la persona desconoce lo mismo que te decía ahora, la cultura se come de la visión, porque si no le enseñamos, pues nunca lo vamos a tener de nuestro lado y va a tumbar 20 propuestas y todo le va a parecer carísimo porque no le estamos sabiendo explicar en qué es relevante eso que le estamos llevando. Entonces eso sería lo principal. Y ahora, bueno, tú viviste la fusión de J. Walter Thompson a Wunderman Thompson, ¿verdad? J. Walter Thompson siempre, digamos que por lo menos en el referente de la industria, estuvo como una de esas agencias que exploraban las vías creativas, que se distinguían por esa característica. Cuando se hace la fusión a Wunderman, y te lo pregunto por tu cargo en sí, directora de nuevos negocios, cuando se hace esa fusión, ¿cuál pasa a ser el enfoque o la diferencia competitiva de Wunderman Thompson? Lo mejor de esta fusión que hubo, nosotros le llamamos una nueva agencia, es que cogimos lo mejor de dos mundos. O sea, Wunderman era muy enfocado en tecnologías y Thompson no lo quiero llamar como comunicación. Éramos muy, muy buenos, nuestro ADN era full en posicionamiento de marca, más allá de la comunicación, era volver a las bases y decirle, ven, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué razón estás acá? Y digamos que la unión de esos dos mundos trajo lo mejor y es ofrecer o sea, no hubo una competencia de quién sabe más, sino realmente fue unión de fuerzas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que traemos ahora? Pues es la construcción de una marca a través de las diferentes tecnologías que pueda necesitar la marca. Pero si tú ves, no están desagregadas, o sea, se necesitan complementar a esa marca. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay marcas que nos piden, oiga, necesito una página web o necesito desarrollar mi página o tengo Salesforce, como decimos nosotros, tengo un Ferrari parqueado y no sé cómo utilizarlo porque lo estoy subutilizando. Antes de nosotros ir técnicamente a entender qué necesita mejorar o hacerle un desarrollo tecnológico, nos volvemos a las bases y es, ¿para qué necesitas crear este activo? ¿En qué influyen tus ventas? ¿En qué influye en tu posicionamiento de marca? Y de esa forma, la construcción es mucho más enriquecedora para esa marca y no simplemente un desarrollo o no simplemente una comunicación. Ese ha sido como lo mejor de los dos mundos que hemos tenido. El ADN de las Women to Watch. Finalmente, cuando las personas del sector miran a los nombres, el listado, la trayectoria de las Women to Watch, muchas veces dicen yo quiero ser como ellas, o muchas veces se preguntan qué eso las caracteriza para ver si algo de lo que yo tengo se ve reflejado allí o algo puedo aprender.
Y por eso también hacemos unas preguntas personales para conocer ese ADN de las Women to Watch, que es un poco el rostro humano que detrás de cada una de ellas. Y en ese sentido, lo que quisiéramos preguntarte, Angélica, en primer lugar es, ¿a quién o a quiénes admiras? Yo creo que una persona que ha logrado ser realmente disruptiva en la cultura o en la industria de entretenimiento, que la conocí el año pasado, no hace mucho, se llama Thomas St. John, no sé si has escuchado hablar de ella. Ella es una mujer revolucionaria en branding content, por decir así, y es que estuvo mucho tiempo en el mundo de la música y digamos que fue la top women in music en los Billboard en 2015, está en la Fortune, las mujeres de 40, under 40, 40 under 40, pues básicamente, que es como un reconocimiento grandísimo de Fortune. Es una de las 100 mujeres más creativas según Fast Company. ¿Y por qué la admiro? Básicamente porque ella es una mujer afrodescendiente. Es una mujer con todo el poder y la capacidad en una industria supremamente masculina. Y lo que logró en todo este tiempo es transformar la cultura y la forma en la que la industria de la música veía y percibía a las mujeres y su rol dentro de esa industria. Para mí fue inspiradora ella porque además, digamos, de haber pasado por Beats, por Apple Music, por Uber, hoy en día ella, después de todo ese background, la decisión que tomó es enfocarse en los emprendedores. Entonces ahora ella es la líder global de Endeavor, que es una aceleradora de emprendimientos, y su foco principal es que la cultura de las compañías permita que esas microempresas que están naciendo pues puedan seguir adelante, ¿ya? Entonces esa es la razón por la cual la admiro profundamente, porque ha sido realmente revolucionaria dentro de una industria creativa, por decir así, en su momento. Puesto. ¿Cómo se escribe? ¿Recuerdas cómo se escribe? A ver, es B larga O Z O M A, es Bosoma, y Saint John es SAINT JOHN. Saint John. Ajá, Saint John. Sí, es bravísima esa mujer, es una líder impresionante. Hay que buscarla y te lo hago deletrear porque sé que quien esté escuchando este podcast seguro se lo pregunta, entonces ahí tiene también el dato para poderlo buscar. Claro que desde el mismo teléfono ya mismo, o sea, en este momento. Pueden poner una pausa, buscarla y luego vuelven para la siguiente pregunta. Sí, ahí se van a quedar una hora. Así es. ¿Qué hábitos tienes de estos que la gente recomienda, que no sé si tú tienes también, para sacar máximo provecho de un día laboral? Mi hábito o el hábito que más me distingue es hablar con la gente, con mi equipo. Porque es que cuando yo hablo con ellos, y sobre todo, como te he dicho en varios momentos de esta entrevista, estoy aprendiendo todos los días de ellos, ¿ya? Entonces mi principal hábito es hablar y preguntarles y profundizar sobre las cosas que no sabía. Y una vez yo logro entender un poco el contexto de lo que no sabía, pues ahí ya mi hábito es que en la noche llego a casa y profundizo sobre eso que aprendí de ellos el día. Yo creo que eso es lo principal que yo hago en términos de hábito, porque pues obviamente el resto de hábitos no son los más recomendables porque mi industria es avasallante, pero básicamente el principal hábito es ese, oír y aprender de mi equipo. Y finalmente, ¿cuáles son esas fuentes de inspiración? Cuando necesitas inspiración, ¿a quién miras? ¿Qué lectura retomas? ¿Qué película vuelves a ver? ¿Qué canción? No sé. ¿De dónde vienen como las inspiraciones para ti? Para mí la inspiración viene de todo, menos desde mi industria, porque mi industria es aprendizaje, digamos técnico, pero inspiración es todo lo que no tenga nada que ver con mi industria. Por ejemplo,
me encanta, tengo muy poco tiempo en el día porque acabo además de tener un bebé, entonces me imagino que tú sabrás qué es eso ya Por dentro de supuesto. una estructura profesional. Esto es cero tiempo, pero me he obsesionado con los podcasts y me parece también muy valioso que ustedes tengan este espacio porque es el momento en el que uno puede aprender y nutrirse mientras algo más, ¿ya? Mientras te estás Sí, bañando, mientras caminas a la oficina, en todos esos espacios que tú puedes consumir y absorber información de forma más fácil. Entonces, si me preguntas cuáles son los podcasts que más consulto, y me encantan, pues obviamente TED. TED para mí es como una fuente de inspiración grandísima de todo. O sea, yo pongo muchas sí, muy veces, bueno. eh, sí, pongo, ¿cómo se dice? Aleatorio y lo que venga. Yo dejo ese día que lo que me quiera decir TED, yo lo consumo. Diana Uribe me fascina, sobre todo en los fines de semana la escucho muchísimo, que tengo más tiempo porque obviamente eso sí requiere como Un- estar concentrados. sí, una atención especial. Sí, total. Nat Geo me fascina porque son cápsulas digamos, de conocimiento rápido y uno que es muy bueno, que se llama Entiende tu mente. Ese es como la forma tradicional en la que nosotros funcionamos y cómo respondemos a distintas acciones. Entonces, esos son los que recuerdo en este instante y en términos ya de negocios, pues obviamente habrá muchos más, pero como te decía, para mí la inspiración viene de fuentes totalmente distintas a lo que hago en mi día a día. Y amo los documentales. Para mí las películas me gustan, obviamente, las series también porque me desconectan, pero sobre todo los documentales, la forma en la que recrean visualmente el storytelling de las personas o de los negocios o lo que sea que cuentan, me inspira también en mi trabajo. Bueno, interesante encontrar muchos puntos en común. Eh, hay que sumar, digamos, porque los documentales de Vox Media, por ejemplo, Explain, son muy Ah, buenos. sí, son buenísimos. Solo te pediría en esa lista sumar el podcast de P&M, Publicidad y Mercadeo en Spotify. No, yo lo tengo. Si tú ves ahí los sigo porque me parece buenísimo, pero como te digo, técnicamente esas son cosas que tienes que tener. O sea, eso hace parte de nutrir tu cerebro técnicamente, pero inspirarte en cosas distintas y traer nueva información a tu cerebro es algo que necesitamos ahora más que nunca, porque si tú ves ahora más con la contingencia en la que estamos, te llegan capacitaciones técnicas todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, pero no hay capacitación para el alma y Ujú. para el cerebro para que tú puedas abrir la mente a otros universos. Entonces, eso Necesitamos, es como mi inspiración. sí, escapatorias, porque hay Exacto. que escaparse de vez Fugas, en cuando. fugas. Sí. Totalmente. Bueno, Angélica, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en este podcast de Women to Watch Series. Gracias. Seguramente volveremos a hablar contigo muchos de estos temas que hemos tratado, porque hay mucho que aprender de aquí y hay muchas lecciones que creo que quedan pendientes, así que seguramente volveremos a llamar para tratar Claro. estos temas de los que de alguna manera hemos tocado algo. Angélica, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Gabriel, un abrazo enorme y de verdad, gracias por este espacio que le abren a las mujeres. Para nuestra industria es muy importante, sobre todo en este momento. Y para todos, sigan conectados con P&M. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.